Cuando superas el pasado, algo bueno llega a tu vida. Es lo que algunos suelen decir, y es cierto en muchas ocasiones, pero en otras no. Pues superar el pasado no es solo hacer que ya no te duela, sino es empezar a esforzarte por el cambio para que esa situación no vuelva a suceder. Todos acá sabemos cómo culminó para la selección peruana el proceso eliminatorio pasado rumbo al Mundial Qatar 2022, quedándonos eliminados. Pero esto no solo se debió a responsabilidad del técnico, que en ese tiempo era Gareca, y tampoco solo a la de los jugadores, sino que si nos ponemos a analizar con mayor profundidad, el problema en sí viene desde lo más hondo de este asunto, y no solo para el fracaso de esa eliminación, sino que para los fracasos que debemos estar preparados para vivir si es que no se solucionan. Los principales responsables y culpables del poco desarrollo del fútbol peruano son específicamente las autoridades del fútbol peruano, como de la Federación Peruana de Fútbol y los dirigentes de los clubes, especialmente de la primera división, que no buscan mejorar en la formación de jugadores, lo que provoca un mal a todo el nivel futbolístico peruano, que nos lleva a una y otra vez estar como estamos, sin mucha esperanza de tener jugadores capaces de representarnos adecuadamente en la selección peruana. En este video mostraremos un panorama de cómo nos encontramos en la actualidad en el universo de jugadores convocables para disputar los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Tanto a los jugadores que tenemos actualmente, como a las promesas que tenemos para que empiecen a llegar a ser seleccionados en estos próximos años, además de los problemas dirigenciales que nos afectan en estos objetivos. ¿Acaso estamos tan hundidos como muchos dicen? ¿O acaso realmente en el aumento de cupos para clasificar al Mundial nos alcanzará? Eso es lo que veremos en este vídeo. Así como todo empieza, todo también tiene su final, y sobre todo hablando en el entorno del deporte, en donde el final llega muy pronto por diversas razones. En nuestra selección, por ejemplo, tenemos algunos jugadores que ya están acariciando su momento final, el momento en el que tengan que decir adiós al fútbol y especialmente a la selección peruana, y otros que están forzando que ese final aún no les alcance. Hablamos de aquellos jugadores que de todas formas no llegarán a finalizar estas eliminatorias, como lo es el caso del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, un jugador que juega de centrodelantero, de 9, que en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 fue de los más relevantes en la clasificación, aportando tanto con goles como en liderazgo al grupo, pero que en la eliminatoria pasada rumbo a Qatar 2022 estuvo aislado de la selección por temas de lesiones constantes y no apareció en casi ninguno de los partidos. Recién reapareció con más frecuencia, tanto en partidos de nivel clubes y a nivel de selección en amistosos, en el año 2023. Y ya a sus 39 años, casi 40, podríamos decir que ya no debería ser considerado para la selección, y no sería algo sin fundamento si es que hablamos solo de su edad y por tanto de su físico. Pero si nos ponemos a hablar de la selección peruana hoy en día, está claro que a pesar de su edad, es más confiable y útil que otros jugadores incluso más jóvenes que él, exceptuando a Gianluca Lapadula, que es el actual titular del equipo. Paolo Guerrero sería entonces una clara convocatoria para la selección para ser suplente de Lapadula, claro que si no se lesiona, pero si nos ponemos a ver su edad es sumamente preocupante, pues evidentemente no va a llegar en buen ritmo a acabar las eliminatorias en un nivel aceptable. Incluso ya creo que no le quedará más de 2 años para que deje de jugar al fútbol. Por lo que es una baja enorme, pues en el Perú no hay otros 9 que jueguen en su posición que den la talla para ser un futuro suplente de confianza de Lapadula. Y esta es una situación penosa que deja en claro que en el Perú no se esfuerzan en sí en generar nuevos talentos que jueguen en esa posición para que luego nos representen de una manera aceptable. Y esto nos hace tener que buscar a un jugador de esta edad como lo es Guerrero. Y es claro que no es su culpa que lo llamen a la selección. Incluso muchos deberían estar agradecidos de que este jugador aún se esfuerce por seguir jugando, pues de otra manera no tendrían mucho más que esperar. Pero lamentablemente Guerrero es un jugador que podemos aprovecharlo estos últimos meses, y ya hablando para solo el corto plazo. Pero luego debemos de buscar otros jugadores nuevos, y esa será una tarea bastante complicada que no se ha podido conseguir hasta el momento. Otro jugador es Cristian Cueva, de 31 años y juega de mediocentro. En la era Gareca y en las últimas eliminatorias su presencia era indudosa, incluso había empezado la era de Reynoso, demostrando que su presencia en el equipo era necesaria, pues era el mejor que teníamos. Sin embargo,
También es muy dudoso que este jugador llegue a acabar estas eliminatorias, incluso en la actualidad ya no debería ni ser convocado. Y no por su edad en sí, sino por temas especiales de este jugador mismo, como lo son sus malas actitudes y por su terrible estado físico. Ambos factores evitan que Cueva pueda ser mirado nuevamente por clubes del exterior. Incluso en Alianza Lima, el club en el cual actualmente juega, está jugando muy mal y su permanencia no es segura. Por lo que personalmente yo no confiaría en un jugador así para que sea nuestra referencia en este nuevo proceso eliminatorio. Así que se tendría que buscar a un nuevo jugador que juegue en esa posición o cambiar la dinámica de juego del equipo y ya no dependa de él. Otro jugador es Edison Flores, el jugador de los goles seguros como lo definían en el pasado, especialmente en las eliminatorias rumbo a Rusia, en donde sus goles fueron importantes e imprescindibles para la clasificación peruana a ese mundial. Lo que sucede a este jugador de 29 años que juega de extremo izquierdo es que jamás fue un jugador excelente en su juego, pero sí bastante cumplidor y sus goles hablaban por él. Pero actualmente también volvió del exterior al fútbol peruano, a Universitario de Deportes, y en la selección en los últimos partidos que jugó en los amistosos, no dio la talla ni mostró cualidades de lo que podía ser en el pasado. Así que para mí su presencia durante toda la eliminatoria es dudosa. Y no tanto que dude de que lo convoquen, sino que su aporte para el equipo dudo mucho que esté a la altura si es que en los próximos tiempos no lo demuestra. También podría mencionar a Carlos Zambrano, que también volvió al fútbol peruano y con 34 años y de posición de defensa central, es obvio que esto no le favorece en nada. Su retiro de su club anterior, el Boca Juniors de Argentina, no fue ni por mal juego ni por edad, sino por mala actitud. Y al igual que Edison Flores, tendrá que demostrar y mejorar mucho para intentar volver a jugar en el extranjero. Pues con su edad en juego, es probable que de por sí en estas eliminatorias su aporte a la selección peruana se reduzca. También tenemos a André Carrillo, que juega de extremo derecho y tiene 32 años. Por su edad ya se ha notado en los últimos partidos con la selección peruana que su trascendencia en el juego ha disminuido bastante, y que su físico ya no es el mismo de antes, evidentemente. Lo que indica que en estas eliminatorias tampoco podría acabar de buena forma aportando el equipo, y que su nivel lo podría llevar incluso a merecer la suplencia. Y acá viene lo más preocupante, y esto es que en sí no hay hasta el momento un recambio generacional para la selección que nos dé muchas esperanzas. Pero lo que sí hay es contados jugadores que su presencia en la selección las necesitamos para la actualidad, pero sobre todo para el futuro. Pero es necesario que desde ahora los empiecen a tomar en cuenta para que vayan agarrando ese roce internacional que a algunos les falta y a otros les falta pulir. Lastimosamente no son muchos como suele ser para el fútbol peruano, pero es necesario desde ya irlos metiendo en el papel. De los que más futuro tiene con la selección peruana podría ser Catriel Cabellos, jugador de padre peruano y madre argentina, juega en la volante y tiene 18 años. Ya jugó por la selección sub-20 del Perú y también con la sub-23. Este jugador está siendo muy seguido y es dentro de todos el que podría darnos más chance de esperanza en que su aporte en la selección pueda ser bueno. Juega en Racing Club de Argentina y si bien aún parece ser muy joven, es un proyecto de mucha confianza para los peruanos. Un país en donde no hay muchas esperanzas en el fútbol y que se tiene que aprovechar con seriedad cada chance. Además que este jugador es muy virtuoso, luchador y atento con la pelota, por lo que si conseguimos que este jugador logre desarrollarse en las virtudes que le falta, podríamos tener un próximo jugador de selección confiable. El siguiente jugador es Oliver Sogne, jugador danés pero con ascendencia peruana. Juega de lateral derecho y tiene 22 años, juega en Dinamarca y su estatura es de 1,84 m. Y esto le ayuda en mucho, incluso para la selección peruana es raro tener a un jugador de esa talla y sobre todo que juegue de lateral. Es alto y rápido y también en algunas ocasiones ha aparecido con gol. Pero le falta mejorar en algunas cosas como en su centro por ejemplo. Evidentemente no es un crack, pero sí es un jugador que si le pulen puede llegar a ser muy beneficioso para la selección. Aún tiene tiempo y nosotros necesitamos de él también. Otro jugador que ha despertado mucha ilusión en la hinchada peruana, incluso para pedir su convocatoria y un próximo debut en la selección, es Joao Grimaldo, jugador del Sporting Cristal que tiene 20 años, juega de extremo y es de las mayores esperanzas que tiene el Perú. Incluso es la máxima esperanza en esta posición de extremo, pues al Carrillo estar de a poco cayendo de nivel, Grimaldo es la principal esperanza para que sea el futuro extremo del Perú.
Además cuenta con experiencia internacional en torneos como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. También ha realizado buenos regates, a veces aparece con gol, pero en sus defectos está una preocupación importante, que es que no define adecuadamente en situaciones de alta trascendencia. Y lo ha demostrado en su club, como en la selección peruana cuando jugaba con la Sub-17. Así que es un factor necesario de atender para que pueda mejorar. Piero Quispe, jugador de Universitario de Deportes de 21 años. Es centrocampista y también es de las mayores promesas que tiene en la actualidad el fútbol peruano. Este jugador de a poco en poco está volviéndose más relevante en el juego de su club y ha sido convocado en los partidos amistosos de la selección peruana. Es un jugador que sin lugar a dudas no se tiene que descuidar y al que deben de potenciarlo desde ya. Engancha muy bien y cuenta con goles importantes, además de todo tiene cierta experiencia internacional. Y para arqueros tenemos a Diego Romero, jugador de 21 años que juega en Universitario de Deportes. A su edad ya también ha tenido experiencia internacional con su club, y se le ha notado que cuenta con capacidad de algún día llegar a ser convocado. Es seguro atajando y también tiene debilidades que deben de solucionarse. Así como todas estas promesas, aún no son realidades, pero que tienen el talento para llegar a hacerlo para la selección peruana en algún momento ya no tan lejano. Es importante que los vayan probando de a poco y si funcionan estaría correcto. Pero si es que no funcionan, pues aún están en edad de mejorar mucho. Todo depende de ellos y de los preparadores de sus clubes. Pero hablando de sus preparadores, existen también problemas base por los que nos encontramos a cada rato en esta situación, en la que no existen ni aparecen jugadores confiables para llegar a representarnos en la selección. Esto sucede por problemas internos en nuestras dirigencias deportivas peruanas, ya sea por falta de compromiso o por la improvisación de sus autoridades y por las pocas oportunidades que éstas dan a los futbolistas peruanos más jóvenes. Pero este mal que nos estanca ya profundizaremos en el siguiente vídeo. Así que te invito a suscribirte al canal de NetGamer, en donde seguiremos subiendo contenidos de análisis deportivos y sobre todo lo que le incumbe a las selecciones sudamericanas de fútbol en estas próximas eliminatorias. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo y deja un like al vídeo que nos apoyas con todo esto y mucho. Esto es NetGamer y hasta muy pronto.